o algo parecido, un exilio. Pero bueno, es que somos. Pues referente al penúltimo himno que hemos cantado, la iglesia era un misterio escondido desde el principio, que apareció sin que nadie lo esperara. Y cuando todos esperaban, los discípulos esperaban que el Señor estableciera el reino y cumpliera hasta la última profecía y hiciera ese reino tan grande que leemos en Daniel, esa roca que cubre toda la tierra, el Señor tenía otro plan antes de eso, que era establecer su iglesia. Y así se fue desvelado ese misterio, y gloria a Dios, que Dios tenía preparado ese plan antes, en el cual se manifestara su iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual formamos parte nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero me gustaría que me acompañarais al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el final. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 hasta el final. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando del Señor Jesucristo. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre Celestial, pedimos ahora tu dirección en esta tarde para tu palabra, que ella nos guíe, ella nos exhorte, nos enseñe, Señor, y sea de bendición a nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como decíamos, la Iglesia era un misterio oculto. Y si bien poco a poco Dios fue revelando su voluntad a su pueblo, primero escogiendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, después dando la ley a Moisés, y poco a poco fue dando la ley, fue dando su palabra, poco a poco se fue componiendo el canon bíblico. Había un misterio en todo ese canon bíblico que conocemos como el Antiguo Testamento, que estaba allí oculto, hasta que no fue, como leemos aquí, revelado. Como hasta que no fue revelado, ya es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Algo que nadie esperaba.
Esperaban la venida del Mesías, que estaba anunciado, que estaba profetizado. Sabían dónde iban a nacer. Y podían haber descubierto o discernido que el Mesías tenía que dar su vida como propiciación, aunque no lo esperaban. Pero así estaba profetizado. Y cuando el Señor lo hizo, dio su vida por nosotros en la cruz, muchos se acordaron de las Escrituras y de lo que el mismo Señor Jesucristo les estaba anunciando y entendieron. Y entonces fue revelado este misterio, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta mañana estábamos mirando en las crónicas las genealogías. Genealogías que aparecen en los primeros capítulos del libro, los primeros 9 capítulos del libro, como hemos dicho esta mañana. Y ciertamente, cuando nos toca la lectura de las genealogías, o cuando nos tocan lecturas de estas con tantos nombres, hijo de y engendró tal, y después para aquí, y después para allá, nos perdemos un poco y nos dormimos mientras vamos leyendo esas palabras, ¿verdad? Nos cuesta leerlo. O cuando empieza a describir los materiales que se usaban para tal cosa, para el tabernáculo, o lo que ofrendaron tales personas. Estas listas que nos parecen tan largas. Pero en la Biblia podemos ver, yo he visto, he recopilado, no creo que sea exacta esta lista, pero sí rápidamente, unas 16, si juntamos los 9 capítulos de Primera de Crónicas como una sola, unas 16 ocasiones en las que aparecen genealogías en la Biblia. Son unas cuantas, ¿verdad? Son unas cuantas. En Génesis tenemos 3 listas de genealogías. Cuando habla acerca de Adán hasta Noé, después los descendientes de Noé, cómo se van distribuyendo por todo el mundo, Sem, Cam y Jafet, sus familias. Después también de Sem hasta Abraham. En Éxodo también tenemos otra lista genealógica donde pone la descendencia de Jacob, de las tribus de Israel. En Números, otra vez, voy a ver otra lista parecida. En Números 3 y 4 especifica las genealogías de los levitas por sus familias y del sumo sacerdote, que era muy importante. En Números 26 retoma otra vez la genealogía, pero con la nueva generación que ha nacido en el desierto. En Ruth 4 vemos la procedencia del rey David. Ya hemos mencionado Primera de Crónicas del 1 a 9, y que va desde el principio de la humanidad otra vez, desde Adán, desde Noé, con Abraham, y cómo se van dividiendo los pueblos, los que tienen relación con Israel, o los que están incluso muy lejos de ellos. En Esdras 2, otra vez, vuelve a haber otra vez lista de genealogías de los que habían retornado, de los que habían vuelto del exilio, igual que en Crónicas. En Esdras 7 otra vez, incluso en Esdras 7 aparece la genealogía del propio Esdras, porque él era sacerdote y él tenía que, digamos, dar a entender y comprobar, dar una prueba fehaciente de que él podía ser sacerdote. En Nehemías 7 otra vez, un remanente que volvió a Jerusalén. En Nehemías 11, los habitantes que habitan en Jerusalén. En Nehemías 12, los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Y después tenemos en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 la genealogía de Cristo. La más completa genealogía que hay, desde Adán hasta el propio Señor Jesucristo. Y se pueden comparar las dos. Una empieza desde Adán hasta el Señor Jesucristo y otra va al revés, desde el Señor Jesucristo hasta Adán. Una por la línea de José, entendemos, y otra por la línea de María, por las diferencias que hay allí. Pero ¿por qué son tan importantes las genealogías? Y vemos que el Señor ha utilizado varios capítulos, varias ocasiones para escribirlas. Así el Señor lo ha querido. No es que el hombre está empeñado ahí en poner esto porque toca y es lo que hay que hacer. No, porque la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, incluso las genealogías. Y Dios allí las ha establecido. ¿Y por qué son tan importantes las genealogías? ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis que son tan importantes las genealogías? ¿La sangre? ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que enseñan las genealogías? Los antepasados, y nos dicen de dónde venimos, ¿verdad? Nos dicen de dónde venimos. Ellas demuestran el origen de las personas, su procedencia. Incluso, no sé si os habéis fijado, en nuestro DNI
pone, aparte de nuestro nombre y nuestros apellidos, el numerito que nos dan, de quién somos hijos. En detalle, ¿no? Más curioso. Hijo de Marce Gurado Zapetti, hijo de Casimiro y Elizabeth. ¿Para qué lo quieren? Si ya tienen mi nombre completo y mi numerito que me dan. Pero lo pone, escrito. En el bolso también aparecerá. Hijo de tal y tal. Y por si acaso hay otro Marce Gurado por ahí andando, quizás si pones en Google buscar, aparece otro Marce Gurado por no sé dónde. Pero es más difícil todavía que aparezca ese Marce Gurado por ahí, hijo también de otro Casimiro y otra Elizabeth. Y va describiendo y va dirigiendo nuestra ascendencia, nuestro origen. Lo va describiendo. Así pues, estas genealogías que, como hemos mencionado esta mañana, eran importantes para demostrar la procedencia. ¿De dónde eres tú? ¿De qué tribu eres? En el caso de Israel. ¿De qué familia procedes? Y podían recuperar su heredad, sus tierras, podían incluso ejercer su oficio de sacerdotes. Y fijaos, es curioso, porque en Nehemías capítulo 7, si me acompañáis un momento, a Nehemías capítulo 7, los versículos 63 a 65, en el capítulo 7 vemos una lista de los sacerdotes, de los levitas, de los que estaban ejerciendo en el templo, todos aquellos que pudieron demostrar su origen. La ley de Jehová prohibía terminantemente que cualquier ciudadano de Israel, perteneciente a otra tribu, Isacar, Judá, Zabulón, Neftalí, Aser, Gad, cualquier otra tribu, trabajase en el templo, estuviese allí ministrando en el templo. No podían. La tribu de Leví fue escogida en lugar de los primogénitos de cada familia de Israel. En lugar de cada primogénito, si una familia de Benjamín, se casaban el padre y la madre y tenían un hijo, ese primer hijo, en teoría, debería haber sido dedicado al servicio al Señor. Pero Dios dijo, no, voy a dedicar esta tribu completamente, en lugar de los primogénitos. Y ya mencionamos, cuando creo que fue en el libro de Levítico, cuando Dios estableció este hecho, esta ley, que había una diferencia incluso de números de hombres, varones, levitas y de primogénitos, y tuvieron que pagar una pequeña ofrenda en compensación de los que faltaban. Pero en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 63, habían unos sacerdotes. Leemos, y de los sacerdotes los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, que eran los que podían consultar a Dios. Y entonces podrían saber si podían ejercer en el templo. Pero fueron excluidos. No pudieron demostrar su procedencia de sacerdote. No pudieron demostrar su genealogía. Y fueron excluidos del servicio en el templo. No podían comer de las cosas más santas. Fueron excluidos del sacerdocio. Así pues, estas genealogías eran necesarias para demostrar la procedencia, recuperar las tierras y, sobre todo, como hemos dicho, para los levitas, el poder ejercer su trabajo, su ministerio en el templo. Primeramente en el tabernáculo y después fue en el templo. Porque nadie más podía hacerlo. ¿Os acordáis de cuando Saúl ofreció holocaustos a Dios? En 1 Samuel capítulo 13. Ofreció holocaustos a Dios. Samuel vino y le dijo, locamente has hecho. Porque lo que no debías hacer, esto hiciste. No podía ejercer cualquiera, sino que debían ejercerlo. No era solamente un rito, una costumbre, un mandamiento sin sentido. No. Ellos querían agradar a Dios. Por lo tanto, si yo quiero agradar a Dios, no puedo hacer las cosas como a mí me gustan, o como yo quiero, o como yo
piense que puede hacerlas, como le pasó a David con el arca, cuando la intentó traer a Jerusalén. Hizo las cosas como él creyó que podían hacerse, pero no las hizo como Dios quería que se hicieran, y murió Uza. Por lo tanto, si tú quieres agradar a Dios, debemos hacer las cosas como a Dios le agradan que le hagamos. Si tú quieres agradar a tu mujer, si tú quieres agradar a tu esposo, o a tu novio o a tu novia, harás las cosas como a ella le gustan, o como a él le gustan. Aunque a ti no te convenza tanto, pero intentarás hacerlo de esa forma, ¿no? Es tan sencillo de entender. Pues de la misma forma, Dios. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ir al templo y que tus sacrificios le agraden a Dios, no le ofendan, y Dios te bendiga por ello, pues tienes que pedir a un levita, que sea él el que entre con la sangre y la ofrezca delante de Dios. Y es lo mejor para hacer. Si no, no puedes hacerlo. Si no, no se puede hacer. Por eso era importante saber bien quién era levita y quién podía ejercer el ministerio en el templo. Imaginaos qué desgracia para estos sacerdotes, o qué contratiempo tan grande, el llegar ellos contentos de Babilonia a Jerusalén para ejercer su ministerio como trabajadores en el templo, que era el decreto de Ciro. Todos aquellos que quieran volver a Jerusalén para reedificar el templo, que vuelvan libremente. Y se les devolvieron los tazones, las copas, todo lo que se pudo recopilar de lo que Nabucodonosor primeramente se había llevado de Jerusalén, se lo devolvieron para que lo llevasen otra vez al templo. Y esta gente volvió, regresó, pero no pudo ejercer su ministerio porque no pudieron demostrar su procedencia. Porque buscaron su nombre en el registro y no se halló. En fin, lo más valioso que tenía un judío, en todo caso, era la posesión de la palabra de Dios. Las escrituras sagradas. Era lo más valioso que tenían. Ahora, no por ser judío, tenían la salvación de tu alma asegurada. No porque fueras judío ya eras salvo. Tenías que cumplir con la ley de Dios. Y lo más precioso que ellos tenían era la posesión de las escrituras, de los profetas, del Pentateuco, de la Torá. Eso era lo más precioso que ellos podían tener. Y por su procedencia podrían gozar, su procedencia hebrea, judía, ellos podrían gozar de las bendiciones de Dios en la tierra que Dios mismo les había dado. Los judíos tenían ese orgullo de ser el pueblo escogido de Dios, aunque muchas veces Dios les recordaba que no había visto nada en ellos para escogerlos, o no habían demostrado nada especial, como el resto de otras naciones que podían haber escogido a Dios. Todo lo contrario. Ellos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, por la línea de Isaac y de Jacob, y después de los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Y Dios les había escogido y les había dado la ley. Su ley santa, su ley perfecta, para que ellos la conservaran y la vivieran, claro. También mencionamos esta mañana del privilegio que tuvieron dos mujeres al entrar a formar parte de la línea genealógica de Cristo. Ellas no eran judías, no eran israelitas, su ascendencia o su línea genealógica no tenía nada que ver con Israel, pero no fue impedimento para Dios eso, para dejarlas entrar a formar parte. Incluso, no solamente del pueblo de Israel, sino de la línea genealógica, de la cual nació primeramente el rey David y más tarde el Señor Jesucristo. Y sí, habían personas que se acercaban al pueblo de Israel y querían vivir como ellos. Y Dios les dio leyes muy específicas para aquellos extranjeros que vivían entre ellos. No podían aprovecharse de ellos, no podían abusar de ellos, tenían que respetarlos. Ahora, ellos también, los extranjeros también debían de sujetarse a las leyes de Israel. No podían adorar a cualquier otro Dios. Ellos tenían que adorar también al mismo Dios y cumplir la ley igual que el resto del pueblo la cumplía. Tenían que abandonar sus dioses
como hicieron tanto Rahab como Ruth. Y también podemos acordarnos de, por ejemplo, la historia de Felipe y el eunuco. Ese eunuco había escuchado de Dios, había escuchado lo que Dios había hecho con Israel, había escuchado del Dios de Israel y subía a Jerusalén a adorar. Y mucha gente a lo largo de la historia seguramente le pasó como este etíope, que venían de pueblos lejanos porque habían escuchado que había un Dios en la tierra de Israel que era diferente al resto de dioses. Y subían a conocerlo. Dice Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo que no hay excusa, que todos han podido conocer que existe un Dios, porque las obras de Dios son manifiestas, no tienen excusa. Y este eunuco subía para adorar, este etíope subía para adorar a Jerusalén. Ahora, nosotros como ciudadanos del siglo XXI no tenemos estas largas listas genealógicas que son necesarias para ni incluso encontrar un trabajo, alcanzar un empleo, alcanzar un estatus social. Hay ciertos países en los que sí. Por ejemplo, en la India existen lo que son las castas, las cuales tú, depende en la familia que nazcas, llegas hasta un punto y de ahí no pasas. Supongo que poco a poco la sociedad india va cambiando y ya no es tan fuerte, pero existe esas castas. Y si tú depende de qué casta eres, no puedes llegar a la otra, no puedes cambiar tu estatus social. Y entonces sí que importa mucho de quién eres hijo. Quizás algunos no sabe el nombre de su bisabuelo, me lo han dicho, o quizás lo conoció, no lo sé. Pero cuánto más allá atrás vamos, investigamos nuestra familia, nuestro pasado, y si lo hacemos por curiosidad, no por necesidad, por un título hereditario que tenemos que conseguir, para ser varones o marqueses o condes, o para estar relacionados con alguna familia importante y pedir una parte de la herencia. Ya no nos importa demasiado, eso ya pasó un poco al pasado. Por ejemplo, la familia de mi esposa, su historia es interesante, por parte de su madre, porque su bisabuelo, él huyó de Polonia en la Segunda Guerra Mundial y se fue a vivir a Brasil, al sur de Brasil. Y suponen que era judío, porque no saben, porque su bisabuelo nunca contó su historia, su procedencia, y suponen que era judío porque huyó de Europa y su oficio era joyero. Entonces, y vivía en las colonias donde estaban los judíos. Pero tuvo que huir, seguramente por su procedencia. Ahora, si su familia quisiera ahora recuperar su origen hebreo, judío, y quisieran pedir la ciudadanía de Israel por ese canal, quizá lo tendrían un poco difícil para recuperar esa ascendencia, esa nacionalidad, o reclamar esa nacionalidad, porque no hay información. Y le pasaría como a estos sacerdotes en el libro de Nehemías, que no pudieron demostrar su procedencia. Pero ya hemos dicho, esto no es importante hoy en día. Ya no tenemos esa importancia. Hemos leído en Colosenses capítulo 1 que Cristo reconcilió consigo todas las cosas. Cristo reconcilió consigo, en el versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nos dice, y a vosotros también, está escribiendo a los colosenses, a los gentiles, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No nos piden, Dios no les pidió a estas personas que demostraran su origen, su genealogía. ¿De dónde procedes? ¿De qué familia procedes? Venga, va, lo ponemos fácil, de Sem, de Cam o Jafet, porque la familia de Sem es la que escogió Dios para después de allí que naciera Abraham. No, Dios no miró la genealogía. Para ser salvo, no, Dios no mira la genealogía. No tenemos que descifrar nuestra genealogía, nuestros antepasados, de dónde procedemos,
Si acaso tenemos alguna relación con el pueblo de Israel, algún pariente muy lejano que emigró de Israel y se fue a la aventura aquí a España a ver qué encontraba, y entonces nosotros podemos ser salvos ahora, porque también procedemos de ese israelita que escapó de allí. No, ya nada tiene que ver eso. Cristo nos ha reconciliado. Vengamos de donde vengamos, provengamos de donde provengamos, Cristo nos ha reconciliado, aunque éramos extraños. O sea, estaba claro eso. Éramos extraños. No pertenecíamos al pueblo de Dios, a Israel, al pueblo escogido. Estaba claro. No pertenecíamos, no teníamos nada que ver. O no teníamos nada que ver en ese momento, como gentiles, con el pueblo de Israel. Pero Dios en Cristo nos ha reconciliado. Nos ha hecho entrar a formar parte de su pueblo, de su plan. Y ahora formamos parte de la Iglesia. En Efesios capítulo 2 leemos también algo parecido, que de ambos pueblos hizo uno. En el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Colosenses dice que éramos extraños, y además dice y enemigos. Y enemigos. Tú puedes tener un desconocido, puedes encontrártelo por la calle y es un extraño para ti, pero no le llamas enemigo. Vas por la calle, te cruzas y le das un folleto a una persona, es un extraño para ti, pero no es tu enemigo en ese aspecto. Son enemigos de la cruz de Cristo, sí, pero Él no te está atacando, no es como un ejército, un país que tiene unos enemigos, que lo están invadiendo, lo están atacando, lo están matando. De cierta forma sí que lo son, por ser enemigos de Cristo. Pero es lo que éramos nosotros también, enemigos. No es que estábamos ahí como neutrales, sin hacer nada en contra. No, éramos enemigos. Enemigos de todo lo que era de Dios. Enemigos de todo lo que tenía el sello de Dios. Porque estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo. Éramos enemigos haciendo malas obras. Y además enemigos activos. Enemigos activos, haciendo malas obras. Todo lo que podíamos hacer en contra de Dios lo hacíamos. Todo lo que el mundo puede hacer en contra de Dios lo hace. Enemigos activamente. Pero sigamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así, sin buscarlo, como se dice, sin comerlo ni beberlo, por la gracia de Dios, hemos sido hechos conciudadanos de los santos. ¿De qué santos? De todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. De Daniel, Jeremías, de David, de Samuel, de Josué, de Moisés, de Abraham, de Noé, de Enoc, de Abel. Hemos sido hechos conciudadanos de ellos mediante la reconciliación que el Señor hizo en la cruz. No necesitamos recuperar viejas genealogías. Cristo es nuestra genealogía. Cristo es nuestra ascendencia. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, le pertenecemos a Él. No es motivo para alabarle, para honrarle, para vivir toda la vida después, agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Dios no ha realizado toda esta obra
solamente como para salvarnos, diciendo, te cambio de acera, clac, ahora estás aquí, te cambio de lugar, ya está, sigue tu vida. Ya pasó todo, como cuando cambias una caja de sitio. Está una caja ahí sin hacer nada, la cambias de sitio, cambias de armario, y la caja está ahora en otro armario y sigue sin hacer nada. No. No ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Sino en Efesios 2:10 leemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. Y al igual que tenía ese misterio oculto desde las edades, lo tenía oculto el misterio de la Iglesia, el misterio de nuestra salvación, de la salvación de los gentiles por la gracia. Estaba oculto ese misterio. También tenía preparado, junto con ese misterio, esas obras para que anduviésemos en ellas. También en Efesios leemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios también nos ha preparado esas buenas obras para que andemos en ellas y así hagamos su voluntad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con el Señor, para el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Él? ¿Nos ha rescatado? ¿Nos ha redimido? Para que andemos en buenas obras. No ya como andábamos cuando estábamos en el mundo, sino para que andemos en las obras que Dios nos ha preparado. Ahora, muchas veces nos centramos en lo que es la salvación, en lo que es la redención, la reconciliación, que ahora somos hijos de Dios, qué bueno es pensar en ello, qué bueno es regocijarse en ello y tenerlo en nuestra mente. Es bueno y necesario hacerlo. Pero no podemos vivir una vida en la cual tenemos como si fueran dos divisiones en nuestras almas, en nuestros corazones, como una cara de la moneda, ¿no? Depende del día, tiene una cara o tiene otra cara. Hoy soy cristiano, o en estos lugares me comporto como cristiano, y me voy fuera, y en otros lugares me comporto como lo que era antes. No. Dios nos ha redimido completamente. Dios nos ha redimido completamente. Nos ha comprado completamente. Todo. Cada uno de nosotros. Cuando entremos en el cielo no se quedarán nuestras manos en la tierra. O nuestros pies. O nuestros ojos. O nuestra boca. Y entrará parte de nuestro cuerpo y otra parte no entrará. Dios nos ha redimido completamente. Por lo tanto, debemos de vivir para Él completamente. Todo vuestro ser, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, alma y cuerpo. Sea para el Señor, sea para su gloria. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque el Señor nos ayude a vivir para Él. ¿Qué privilegio tenemos? El haber sido redimidos, el haber sido rescatados. No tenemos que estar recuperando genealogías, ni investigando para poder saber si realmente podemos ser salvos. Todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo. Que si quieres en tu corazón, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. Y serás salvo. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, porque tú nos has redimido y nos has rescatado, Señor. Le damos las gracias porque ya hace falta las genealogías, Señor, sino solamente creer en ti. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.